Dije que ahora no puedes irte y que te gusta alguien más. El tono del hombre seguía siendo tan sereno como si le estuviera informando que iba a llover o que un café estaba cerrando los lunes y no dictando los términos de la vida entera de alguien. Patsa solo pudo mirarlo fijamente durante 2 segundos antes de soltar otra carcajada. Esta vez la risa de alguien a punto de perder la cabeza. No, escucha. El punto es que ni siquiera pensaba gustar de alguien en primer lugar. Bien, esa no es una respuesta. Patsa estaba comenzando a sentir un verdadero dolor de cabeza. Su mirada recorrió al hombre de pies a cabeza, deteniéndose una vez más, inevitablemente, en ese pecho firme y desnudo antes de apartar los ojos con brusquedad, negándose a admirar que el cuerpo frente a él se veía ridículamente bien. Luego volvió a centrarse en la parte importante y otra cosa. ¿Qué clase de persona decente le muerde el cuello a alguien de la nada? El hombre lo miró por un momento y luego respondió con una simplicidad enloquecedora. Hueles bien. Patsa se congeló. ¿Huelo bien? Se quedó callado durante 2 largos segundos. Luego frunció el ceño y respondió con total seriedad. Si ese es el problema, puedo decirte qué perfume uso. Esta vez Nakun guardó silencio un momento, como si decidiera si perder la paciencia o explicarlo otra vez. Al final, soltó un suspiro silencioso. No es perfume, pero sí uso perfume. No estoy hablando de perfume. Entonces jabón, no. Shampoo, no. Entonces suavizante para la ropa. El hombre lo miró fijamente hasta que Patsa comenzó a darse cuenta de que probablemente estaba siendo más molesto de lo necesario, aunque no tenía intención de detenerse. Por fin, el extraño respondió lentamente y claramente, como si le hablara a alguien irremediablemente denso. Tu aroma es tu aroma. Eso hizo que Patsa se quedara callado de verdad por un momento. Miró fijamente a Nakun y luego bajó un poco los ojos, perdiendo de pronto parte de su ritmo, porque no tenía ni idea de cómo discutir contra una oración que tenía tan poco sentido práctico y que, sin embargo, sonaba demasiado seria como para reírse de ella. Entonces el hombre volvió a hablar, claramente sin ninguna intención de dejarle escapar del tema. Entonces, huéleme, ¿qué? Huéleme. Lo dices como si fuera algo perfectamente normal. Lo es. ¿En qué universo? Su boca seguía discutiendo, pero la curiosidad ganó de todos modos. Patsa dudó solo por un momento antes de inclinarse un poco más, con cautela, como alguien probando algo profundamente sospechoso. Luego, inhaló lentamente. En el instante en que el aroma lo alcanzó, se paralizó. Realmente no era perfume. No era algo artificial persistiendo en la tela o el cabello. Se sentía como si viniera directamente de la piel del hombre, cálido whisky en roble, un rastro de humo profundo, oscuro y extrañamente candente. No era dulce, no era suave, no era ni remotamente amigable y sin embargo, sin ninguna razón lógica en absoluto, hizo que el corazón de Patsa diera un vuelco. Y la peor parte, le gustaba demasiado. Patsa se congeló por un momento. Luego retrocedió rápidamente y miró al hombre como si acabara de ser engañado. ¿Por qué hueles así? Nakun lo miró con calma, como. Patsa se detuvo, claramente sin querer decirlo abiertamente, y luego terminó con voz frustrada, como algo que me gusta. Esta vez, la boca del extraño se curvó de forma más evidente que antes, como si estuviera secretamente complacido con esa respuesta. Te lo dije, no. Dime la marca del perfume, no es perfume. Entonces, ¿gel del baño? No. ¿Loción? No. Entonces, ¿qué usas exactamente? El hombre lo miró por un momento y luego respondió con el mismo tono firme. Este es el aroma de mis feromonas. Toda la habitación volvió a quedar en silencio. Patsa lo miró fijamente, como si tratara de procesar todo lo que había sucedido, pero cuanto más lo intentaba, más sentía que lo arrastraba a ese mundo absurdo que Onza había descrito el día anterior. No es como el perfume, continuó el hombre lentamente. El perfume es algo que te pones por fuera, las feromonas no. Patsa se mantuvo en silencio, así que Nakun volvió a inclinarse solo un poco, con esos ojos oscuros fijos en él sin ninguna intención de suavizar el asunto. Y ahora, deberías acostumbrarte a mi aroma. Patsa abrió la boca para discutir de inmediato,
Pero en el momento en que miró a ese rostro de cerca, se quedó callado por un segundo, suspendido a pesar de sí mismo, porque sin importar cuán molesto estuviera, sin importar cuán confundido estuviera, en el fondo otra verdad ya había comenzado a surgir silenciosamente en su interior. No solo le gustaba ese olor, su cuerpo ya había empezado a recordarlo. La habitación volvió a quedar en silencio. Solo quedaba la pálida luz de la mañana que se colaba por las cortinas y la respiración de dos personas sentadas demasiado juntas. Pats estaba sentado ahí con ojos cautelosos y confundidos fijos en el extraño frente a él, mientras Nakun seguía irritadamente tranquilo, como si nada de lo que había dicho fuera extraño. Pats estaba a punto de discutir de nuevo, pero antes de que pudiera hablar, el hombre se acercó un poco más, solo un poco, pero eso cambió el aire a su alrededor de inmediato. El olor a whisky y humo que antes solo había persistido ligeramente comenzó a profundizarse, lentamente. Antes de que Patsa tuviera tiempo de prepararse, no se abalanzó sobre él bruscamente. No era áspero, ni lo suficientemente fuerte como para sentirse como coerción. Al contrario, se desplegó con una lentitud enloquecedora, como el calor de una chimenea en invierno, como un buen licor deslizándose baja por la garganta antes de esparcir calor por todo el cuerpo. Patsa se quedó quieto, lo sintió antes de entenderlo, su respiración se suavizó, las puntas de los dedos que descansaban sobre las sábanas se apretaron sin que él lo supiera, incluso sus pensamientos, que normalmente corrían en todas direcciones, parecían ralentizarse poco a poco. Su voz salió más suave de lo que esperaba. El hombre seguía observándolo, esos ojos oscuros apenas se movían, y esa quietud lo hacía aún más peligroso, porque se sentía como la mirada de alguien que sabía exactamente lo que estaba haciendo. ¿Sientes algo? Patsa frunció el ceño, a punto de responder, pero terminó sin decir nada en absoluto. ¿Sentir algo? Por supuesto que sí, sentía demasiado, y ese aroma se estaba filtrando en él tan lentamente que parecía atravesar su piel en lugar de su nariz. Hacía que el hueco de su pecho se sintiera cálido. Su corazón comenzó a latir más fuerte por razones que no podía explicar, y lo más molesto de todo era que no quería alejarse, ni siquiera un poco. Pats apretó los labios y trató de hablar en el tono más normal que pudo lograr. Creo que estás usando brujería. La comisura de la boca de Nakun se movió de nuevo, casi en una sonrisa, pero aún sin serlo del todo. Esas son solo feromonas. Para mí, eso es básicamente lo mismo. Patsa tenía la intención de que la frase fuera sarcástica, pero salió más suave de lo habitual, irritándolo aún más. El hombre frente a él todavía estaba demasiado cerca, lo suficientemente cerca como para que el aroma adherido a su piel pareciera rodearlo por todos lados, y el calor de ese torso desnudo a tan poca distancia hacía que su concentración se tambaleara cada segundo. Debería retroceder, debería maldecirlo, debería levantarse de esa cama e irse, pero su cuerpo no hizo ninguna de esas cosas.